Capítulo 8. El fuego del infierno de los 100 años. Parte 4. Jeanne miró fijamente a Louise, con una expresión de incredulidad grabada en su rostro. Ella no fue la única. Alrededor del campamento, los otros Servants mostraron varias expresiones de sorpresa ante sus palabras. Antoinette se había quedado congelada, con los ojos muy abiertos por la incredulidad ante el veneno que había escuchado. Mozart también se había quedado quieto, en medio de algún movimiento, una de sus manos permaneció quieta en el aire, como si esperara que el tiempo se reanudara. Los ojos de Molay estaban ocultos detrás del brillo de sus gafas reflejadas en el fuego, pero por la forma en que su boca se apretaba en una línea sombría, no era difícil ver que de repente estaba escuchando con mucha atención lo que se decía. Mash, por otro lado, parecía inmensamente incómodo ahora. Una expresión apretada en su rostro mientras se movía nerviosamente de su posición junto a su maestro, a quien ahora miraba con ojos inseguros. El único que era difícil de leer era, por supuesto, Mordred, cortesía del yelmo que obstruía su rostro, pero su cabeza estaba ligeramente inclinada hacia un lado. Estaban escuchando, observando y esperando lo que sucedería a continuación. La voz de Jeanne todavía era solo un susurro, como si lo que había escuchado le hubiera dejado sin aliento. ¿Cómo pudiste siquiera decir eso? Louise se burló. No sabía cuándo, pero en algún momento se había puesto de pie, y el poco de altura añadida la hizo mirar con desdén al Servant. ¿Cómo? Ella escupió. El hecho de que puedas preguntar eso demuestra lo ignorante que eres. Quizás eso sea peor. Que puedes seguir como lo has hecho sin siquiera darte cuenta de lo miserable que eres. Me estás insultando. Dijo Jeanne, levantándose para ponerse de pie ahora. El hecho de que fuera más alta que Louise podría haber hecho que la confrontación fuera menos tensa en otra situación, pero el ardor en los ojos de la chica disuadió esa idea rápidamente. Pero eso es todo lo que has hecho hasta ahora. No entiendo qué he hecho para que me detestes tanto, pero quisiera que lo dijeras. ¿Qué hay que no detestar? Louise la fulminó con la mirada, siseando entre dientes. Te pavoneas con ese acto de superioridad moral, un supuesto santo, pero eso no es lo que realmente eres, ¿verdad? No puede ser con lo que hemos visto. ¿De qué estás hablando? Eres un Servant, ¿no? Sin embargo, según tus propias palabras, ni siquiera una adecuada. Sin embargo, esa bruja de Radon, dicen que es el cadáver del santo resucitado enviado para castigar a Francia. Eso la convierte en la verdadera. Y ella es malvada. Ella es lo que realmente eres. Un demonio pecaminoso y retorcido que trae tormento y muerte. Ella se burló. Pero, por supuesto, ¿qué se podía esperar? Fuiste blasfemo en vida y castigado con la muerte por tu falsa fe. Así no fue como sucedió. Jeanne protestó bruscamente, con una mezcla de indignación y frustración en su rostro. Tenía las manos apretadas en puños y cualquier otra persona podría haber golpeado a alguien que les hablaba de esa manera, pero Jeanne logró recuperarse. Luché por mi país, fui derrotado y quemado. Admito que fue una muerte horrible, pero no fue un castigo. ¿Qué más podría ser? Piojo cortó el aire entre ellos con una mano. Si lo que estabas haciendo, si lo que creías era correcto y bueno, entonces Dios te habría salvado. Él no lo hizo, y por eso eres un pecador. Una mirada a esa otra mujer debería ser suficiente para que cualquiera se diera cuenta de que estabas metido en algo vil. Estás haciendo conjeturas y suposiciones. Jeanne negó con la cabeza. No sabemos la razón ni el método por el cual llegó a ser así. Todo lo que has dicho se basa en conceptos erróneos. Dios no me castigó. Lo seguí fielmente y traté de cumplir su voluntad lo mejor que pude mientras protegía a mi pueblo. Los resultados fueron, tal vez no los que esperaba, pero todavía creo en él. Y es por eso que te enfrentas a un espejo oscuro de ti mismo. ¿Por qué le están pasando estas cosas a este país? Hablas de servir al pueblo y sin embargo, fueron ellos quienes te vieron como lo que realmente eras, quienes decidieron que no te necesitaban ni te querían y por eso te quemaron vivo como es digno de un hereje, porque no te diste cuenta de hasta qué punto llevaste tu blasfemia. Louise se burló con voz fría. Solo hay un Dios y no es el tuyo. Las palabras se apagaron y todo lo que quedó después fue un silencio incómodo. Louise, dándose cuenta de repente de que gran parte de esos sentimientos, esas miradas inseguras, estaban dirigidas a ella.
Ella frunció el ceño y, con un resoplido, giró sobre sus talones y se alejó furiosa de la fogata. Más profundamente en el bosque y fuera de la vista. Dejó al resto allí, en esa quietud opresiva, sin que ninguno supiera qué decir. Es decir, hasta que Antoinette apretó las manos y las frotó nerviosamente. Bien entonces. Dijo con lo que tenía que ser falsa alegría. Esa no fue la primera impresión que esperaba del maestro, pero ciertamente fue fuerte. Lo siento mucho, señorita Marie. Mash se retorció inquieto. Senpai, quiero decir, la maestra puede ser dura con sus palabras, pero, quiero decir, ella no puede haber querido decir todo lo que dijo. La voz de Román lo interrumpió, su propio tono preocupado y ansioso mientras se disculpaba. No estoy seguro de qué le pasó, pero aún, estoy seguro de que es una especie de malentendido. Quiero decir que seguramente estará estresada después de haber sido atacada así, ¿verdad? Si eso es. Estaba literalmente en manos de un Cervante enemigo, el estrés debe haberla empujado a decir cosas tan desagradables. No. Jeanne exhaló y se hundió en su asiento. No, vi la expresión de su rostro mientras hablaba. Ella dijo lo que creía que era verdad, lo que pensaba que era un hecho, y el fervor con el que lo hizo fue, esa mirada era casi idéntica a la de la otra bruja, ambas me miraron con el mismo tipo de odio. Por lo que sé de la chica, me temo que tengo que estar de acuerdo. Molay suspiró y se arregló las gafas en la cara mientras lo hacía. Las breves interacciones que he tenido con ella hasta ahora han sido, bueno, digamos que no sería recordada por su amabilidad o gracia. Yo no diría eso. Mozart no estuvo de acuerdo, pareciendo demasiado divertido por la situación considerando todos los aspectos. Ciertamente hay una especie de gracia en ella, pero no es la que uno suele mirar con buenos ojos. No, de hecho, diría que está envuelto en un tipo de fuego peligroso. En todo caso, nuestro nuevo maestro tiene una especie de maldad que podría hacer posible esta pelea. Mash hizo una mueca. Yo, no podría decir señor Mozart, pero, Senpai fue demasiado cruel con sus palabras. Ella no debería haber dicho esas cosas. Lo siento, señorita Jeanne. Está bien. Dijo, aunque por el sonido de su voz, estaba claro que no era del todo cierto. Sin embargo, tal vez sería mejor si me mantuviera alejado de ella. Odiaría complicar las cosas y arriesgarme a amenazar la tarea que tenemos entre manos. Eso es, probablemente lo mejor. Román asintió con cautela. Pero antes de eso, Louise no debería quedarse sola. Este bosque podría estar a salvo contra los perseguidores por ahora, pero no debería estar sola cuando no tenemos una forma de detectar enemigos a tiempo para actuar con eficacia. Creo que eso ya se ha hecho. Antoinette logró esbozar una pequeña sonrisa. Sé que esto podría ser demasiado indulgente, o quizás simplemente ingenuo, pero no creo que debas odiar demasiado a la niña por lo que dijo. Es joven y está claro que tiene sus propias creencias sólidas. No te diré que lo tomes como algo personal, eso sería injusto para ti, pero espero que no dejes que sus palabras te lastimen. Mientras tanto, vi a Sir Mordred perseguir a tu compañero hace unos momentos. Podrán mantenerlos a salvo. Entonces tal vez deberíamos discutir otros asuntos, dijo Molay. Por ejemplo, ¿dónde planeamos ir exactamente ahora que sabemos que la bruja dragón quiere cazarnos? A partir de ahí comenzaron a discutir, los Servants restantes compartieron lo que sabían sobre los sucesos en Francia que conocían con Chaldea, y reunieron lo que pudieron en un plan de acción. Mientras tanto, no muy lejos, más adentro del bosque, donde la luz de la fogata no podía alcanzar, la luz de la luna se derramaba entre los árboles. Louise estaba debajo de uno, con los ojos cerrados mientras respiraba profundamente. Intentó calmarse, pero lo que pareció no tener ningún efecto. Se había puesto roja de ira durante su arrebato e incluso ahora, mientras se golpeaba la cara con las manos, sus mejillas todavía estaban calientes de rabia. Eso había sido un error. Ella no debería haber dicho esas cosas. No porque creyera que eran mentira, sino porque había visto sus caras después, había visto la cara de Mash. El malestar que había quedado escrito claro allí. No importa lo que pensara, arriesgar alianzas debido a sus propias emociones era una tontería. Su madre habría estado furiosa con ella. No importaba si esa mujer era hereje, si creía en algún dios profano en lugar de Brimir. Quizás fue incluso injusto.
Si bien Louise no lo había comprobado, podría darse el caso de que la gente de este mundo ni siquiera hubiera oído hablar de la Febrimiriquia aún así. Y, sin embargo, la creencia de que pudiera existir cualquier otra figura similar la hacía enfurecer con solo pensarlo, que la gente adoraría a ídolos falsos. Recordó las palabras de sus sacerdotes, de los santos varones de la iglesia. Sus palabras, sus mensajes que fueron guiados por las propias escrituras del fundador, eran absolutos, correctos y verdaderos, y sabiendo eso, ella no podía permitirlo correctamente. La muchacha es inválida, Lady Valiere. En mi opinión, si ella no posee el don que poseen todos los queridos por Brimir, entonces es porque su alma es impura y su sangre está contaminada por el pecado y las vulgaridades por igual. Sería mejor, mi señora, que se llevaran a su hija y la ocultaran, para que no manche el legado de su familia. Louise miró fijamente hacia la lejana oscuridad y cerró los ojos, deseando que el recuerdo se desvanezca en la noche. Regla de acero. Siga la regla de acero, al menos. Permaneció así, hasta que el susurro de la maleza llamó su atención y el sonido de pesadas botas de metal tintinearon sobre la hierba. Bueno, no llegaste muy lejos. Mordred se quejó mientras pasaban junto a ramas de árboles y arbustos perdidos. Pero si de repente tuvieras una rabieta, desearía que no me dieras trabajo extra teniendo que seguirte a todas partes solo para que sepamos que no te llevarán durante la noche. El caballero inclina la cabeza y los cuernos de su yelmo brillan a la luz de la luna. Que, sin comentarios bruscos, sin miradas mordaces o un pequeño pisotón con el pie. Louise no respondió, volvió a la posición en la que había estado antes y respiró hondo. Sintió que se enfriaba ahora, la rabia la abandonaba y, en su ausencia, una sensación de cansancio y lentitud se apoderó de ella, junto con una sensación de vacío por los recuerdos que deseaba haber olvidado, haciéndole un agujero en el estómago. Ya sea sin darse cuenta o sin importarle el comportamiento de su maestro, Mordred continuó. Sin embargo, tengo que admitir que nunca pensé que escucharía a una cosa tan pequeña como tú ser tan desagradable, me sorprendió un poco. Se apoyaron contra un árbol y cruzaron los brazos sobre el pecho. Pareces estar lleno de ellos, ¿no es así? Tu actitud, tu forma de actuar, todo elevado y engreído. Incluso escuché que tuviste un encontronazo con mi padre y lograste hacerlo retroceder, y luego hubo un regreso allí en el pueblo. Eso es lo que más me hace preguntarme. Mordred se quedó allí, esperando y durante un largo minuto, fue solo ese silencio entre ellos, nada más y luego, un largo y cansado suspiro. ¿De qué está hablando, señor Mordred? Estoy hablando de ese pequeño truco tuyo con la perra chupasangre asesina que tenía sus manos alrededor de tu cuello. Ella era una sirviente, lo suficientemente rápida y fuerte como para arrancarte la garganta antes de que pudieras parpadear, antes de que alguien, incluso yo, pudiera alcanzarte. Y la miraste fijamente. ¿Qué fue eso? ¿Preferirías que me quedara ahí? Ese no es el punto. La voz de Mordred se volvió áspera. No me importa la razón que creas que tuviste para hacer algo estúpido como volar el suelo bajo tus pies, o cómo te sentiste al estar a punto de morir. Lo que quiero saber es sobre lo que vi, sobre lo que oí. El caballero negó con la cabeza. No había nada en tu voz. Fue insípido. Como si no fueras una persona hablando. Como si fueras una muñeca. Los miraste fijamente a los ojos, dijiste algunas palabras e hiciste algo obviamente suicida sin siquiera inmutarte. La única razón por la que no moriste es porque lo que sea que esa mujer vio en tus ojos la hizo detenerse. No sé si solo tenía curiosidad o si algo anda mal contigo hasta el punto de que realmente la molestaste, pero no me gusta. ¿Y esperas que tenga respuestas? Louise no se había vuelto hacia ella. Su voz era tranquila y ahora que le habían llamado la atención, podía oír lo plana que sonaba incluso en ese momento. Ella no pensó en eso. No quería pensar en eso. Sentía frío y, de repente, había terminado con todo. Lo que fuera que Mordred pensara de ella, lo que quisieran, a Louise no le importaba. Bueno, no lo hago. Ella dijo. Sea lo que creas haber visto, no sé qué fue, pero estoy seguro de que al final no le importa a nadie más que a ti y, en este momento, no estoy dispuesto a molestarme en encontrar una respuesta satisfactoria. Para ti. Hubo un cambio en, algo así. En el aire, o algo más intangible que Louise no podía ubicar. Fuera lo que fuese,
Estaba claro que Mordred no estaba satisfecho con sus palabras. Bien, escutió el caballero, su voz resonó amenazadoramente a través de su casco. Como sea, no te molestes en responder. En cambio, puedes descubrir cómo lidiar con lo que acabas de hacer con los demás. Si me hubieras dicho lo que le dijiste a ese santo, te habría cortado la cabeza. Probablemente no lo hará, pero si sigues así, existe la posibilidad de que no obtengas su ayuda cuando la necesites. Un hereje es un hereje, si la necesito no cambiará eso, y la existencia de su copia aterrorizando a este país es prueba suficiente de que algo deseaba castigarla por lo que fue en vida. Nuevamente, Louise pudo ver que Mordred no estaba de acuerdo con sus palabras, pero no importaba. Nada de esto realmente importaba. Ni sus sentimientos, ni sus relaciones con ellos, sin importar cuánto el vacío se hiciera más y más restrictivo con cada palabra. Lo único que importaba era seguir adelante y, tan pronto como pudiera, encontrar el camino a casa. Pero tienes razón en que causará un problema, y ese es mi error. Louise suspiró en voz baja. No le pediré disculpas ni aceptaré sus palabras, pero sé que esto es demasiado importante para arruinarlo con más de lo que dije. Me guardaré mis pensamientos sobre el asunto y espero que todo continúe sin problemas. TCH, para ser honesto, no me importan tus sentimientos de ninguna manera. Mientras ninguno de los dos nos joda, haz lo que quieras, pero tenemos cosas más importantes con las que lidiar ahora mismo, así que no pierdas el tiempo con eso, ¿sí? Comprendido. Mientras atravesaba las pesadas puertas de bronce, vio a Giles caminando frenéticamente por la habitación. A Jeanne no le importaba. A ella no le importaba. No con cómo se sentía ahora. Podría haber sido increíblemente difícil reunir emociones relacionadas con preocuparse realmente por el bienestar de una persona antes, cuando estaba esperando que algo sucediera entre sus propias direcciones de sus wyverns en los pueblos y ciudades indefensos de toda Francia, pero ahora no habría sido posible incluso si lo hubiera intentado. No cuando todo lo que había dentro de su ser estaba desbordado por esta rabia que todo lo consumía. La vista de ella. Oh Dios, la visión de ese falso, ese patético reflejo de ella, había sido suficiente para encender su sangre en llamas. Había sido suficiente para cambiar su visión cuando algo oscuro y supurante le arañó la garganta. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atrevía a quedarse ahí y preguntar por qué Jeanne hizo las cosas que tenía? ¿Cómo podía quedarse allí y preguntar eso, cuando tenían los mismos recuerdos, cuando habían sentido las mismas cosas hasta el final de sus vidas? Fue enfermizo, fue asqueroso. Incluso pensar que existía alguna versión patética e ingenua de sí misma ahí fuera, que podía mirarla como si estuviera loca, como si fuera malvada, cuando era este país el que era malvado, cuando era este mundo el que había cavado su propia tumba. No. Esa mujer no era ella. El hecho de que no pudiera entenderlo era prueba suficiente de que no era más que una imitación superficial. Un fantasma en su forma que profanó aún más su muerte con su decepción moralista. Aún así, incluso sabiendo eso, Jeanne no pudo evitar que la furia le quemara las entrañas, le picara la superficie de la piel o le hiciera rechinar los dientes con tanta fuerza que pensó que podrían romperse. Peor aún, por la forma en que escaparon. ¿Dónde está ella?, preguntó, mirando a través de Giles. ¿Dónde está esa mujer? Quiero hablar con ella. Jeanne, mi dulce santa doncella, por favor, cálmate. Suplicó Giles, levantando las manos de manera apaciguadora, como si consolara a un niño. Si bien tu ira es justa, no nos sirve de nada aquí, donde ningún enemigo nos molesta. Oh, mi ira tiene mucha utilidad. Ella escupió. La maestra de Caldea está aquí y se ha aliado con el farsante y logró escapar incluso cuando estaban superados en número y rodeados por alguien de quien deberían haberme advertido. Ella enseñó los dientes mientras las llamas negras lamían sus botas. Entonces, ¿dónde es ella? Con una actitud así, no me inspiras muchas ganas de hablar contigo, querida. Una tercera voz vino desde la escalera mientras unos tacones resonaban escaleras abajo. Una mujer de cabello pálido muy parecido al de Jeanne la saludó con ojos oscuros y una sonrisa maliciosa. Has estado muy agitado últimamente, aunque supongo que ahora sabemos el motivo. Suspiró como si Jeanne fuera una niña decepcionante. Pensar que perderías el tiempo en algo tan trivial cuando tenemos asuntos mucho más importantes entre manos y enemigos mucho más peligrosos con los que lidiar.
Todo lo demás se puede solucionar a tiempo, como bien sabes. Sin embargo, después del hecho de que saliste corriendo, me deja preguntándome cómo lograron escapar. Deberías haber podido lidiar con un puñado de alimañas. Y lo habría hecho. Jeanne la fulminó con la mirada y avanzó hacia ella con una mirada oscura. Las llamas la siguieron, delineando sus pasos con un fuego parpadeante y turbio. Pero entonces alguien intervino. Alguien de quien debería haberme advertido, alguien que deberías haber sabido fue convocado aquí. Entonces dime, ¿por qué tuve que enterarme de que María Antonieta estaba en Francia solo cuando apareció para salvar a nuestros enemigos? La sonrisa de la mujer se desvaneció. La apariencia más oscura de una mujer mayor y más elegante que llevaba un espeso miasma de muerte a su alrededor, se detuvo ante las palabras de Jeanne, y por un solo instante, la bruja dragón vio la rabia enconarse y rodar bajo una fachada regia. Desapareció al siguiente y su respuesta fue fría. Entonces ella será tratada. No fui ni un luchador ni un estratega en la vida, y si ésta se parece en algo a tu pequeña copia, entonces carecerá de la ventaja necesaria para sobrevivir por mucho tiempo. Convocaré más para nuestros ejércitos y la ahogaré en un mar de cuerpos y sangre. No es necesario cambiar nada en nuestras acciones. Entonces esa es tu gran idea. ¿No cambiar nada y seguir adelante? Jeanne gruñó. Cuanto más tiempo les demos, más posibilidades tendrán de encontrar el ejército de resistencia principal y amenazarnos. Entonces persíguelos. Antoinette alzó las manos con desprecio. Si les temes tanto, envía todas nuestras fuerzas tras ellos. Rodéalos, aplástalos con una fuerza abrumadora y acaba con esto. Tienes el poder para hacerlo. No. Jeanne apretó los dientes y retrocedió. Hacer algo tan descuidado como eso significaría alejar nuestras fuerzas de la línea del frente y darle al ejército de ese hombre la oportunidad de establecer controles aún más fuertes en las tierras que han logrado arrebatarnos, o peor aún, darles la oportunidad de empujar y tomar más en ausencia de mis sirvientes. Ya era una pérdida de recursos arriesgada tomar tantos como lo hice esta vez. En su lugar, enviaré a un solo sirviente tras ellos. Serían superados en número. La reina frunció el ceño. Fácil de abrumar y matar solo. Sus órdenes no son morir intentando matarlos. Es para ponerlos a prueba y griega. Darles un empujón en la dirección que quiero. Si todo va bien, entrarán en un lugar que podemos convertir en una trampa creada por ellos mismos y en una tumba de piedra y fuego. Ella se dio la vuelta y salió de la habitación. Giles, respondió con voz aguda. Reúne 3 batallones de wyverns y refuerza sus filas con muertos vivientes y esos monstruos tuyos. Quiero que los ejércitos humanos todavía deambulan debilitados y aplastados. Cortar todo apoyo a los pocos nobles que todavía son lo suficientemente valientes o estúpidos como para permanecer en el país y asegurarnos de que ninguno pueda entrar y salir de las fronteras del país. Por supuesto, dulce Jeanne. El loco hizo una profunda reverencia. ¿Y qué harás mientras tanto? Voy a hablar con nuestro otro compañero. Si quiere unirse y lidiar con su propio pretendiente, entonces ya es hora de que comience a contribuir más a esta guerra como general, sin mencionar que hay rumores de que algo extravagante se está abriendo camino en el sur. Quiero que se verifiquen, y hay alguien más con quien creo que necesito volver a familiarizarme, para demostrar algo. El amanecer del día siguiente no fue el despertar más cómodo para Louise. De hecho, probablemente fue una de las cosas menos cómodas que había experimentado físicamente. Fuera del combate, por supuesto. Había dormido en el suelo cerca del fuego, y la idea de dormir en un bosque oscuro sin siquiera una manta para cubrirse no era algo que le agradara. Era una dama noble, acostumbrada a las camas de plumas, a los hogares cálidos y a las habitaciones acogedoras para protegerse del mundo exterior. Su breve paso por París había sido lo peor que le había pasado, pero incluso entonces, al menos se las arregló para ir cada noche con una cama debajo. Allí pudo sentir un dolor sordo en la espalda, donde había estado tumbada en el suelo. Por toda su espalda, sintió un escalofrío y, por amor del fundador, su herida estaba empeorando. Mientras se incorporaba para sentarse, con el sueño todavía en los ojos, se rascó irritada las vendas del brazo. Sus uñas se clavaron en las tiras blancas, alborotándolas incluso cuando una picazón incesante hacía temblar la extremidad.
Le habían dicho que esa picazón significaba que se estaba curando, tal vez incluso formando costras debajo de los vendajes, pero eso no hizo que Louise se sintiera mejor por ello. Saber que le dejaría una cicatriz ya era bastante malo, pero nunca había tenido una lesión tan grande como esta y la sensación le había hecho difícil dormir encima de todo lo demás. Ahora era una molestia lo que agriaba su estado de ánimo tan temprano en la mañana. Fundador, ¿qué hora era de todos modos? Había sido la luz del sol del amanecer lo que la había despertado, pero Louise estaba familiarizada con lo temprano que era en este país. Francia estaba destinada a ser geográficamente similar a Tristaín, ¿verdad? ¿Qué significaba eso de las 6 de la mañana? La idea de tal cosa la hizo quejarse por la rigidez de sus piernas y se levantó. Mirando a su alrededor, los Servants al menos ya estaban despiertos, preparándose para mudarse cuando llegara el momento. Aunque esta vez fue un poco más complicado. En todo el caos de ayer, les tomó hasta que se acostaron a pasar la noche para darse cuenta de que habían perdido los caballos cuando fueron atacados. Molay le había asegurado que podrían adquirir otras monturas en el próximo lugar que visitaran, pero Louise ya sospechaba que habría algún problema con eso. Era el siguiente lugar más obvio para visitar, ¿no? Louise no sabía nada sobre Lyon, pero sí era un punto central a través del cual muchas otras ciudades y pueblos estaban conectados, tenía sentido que fuera un objetivo. Quizás ya fue arrasado. Sería una táctica inteligente por parte de un destructor negar ese lugar. Aunque Louise pensó que tal vez Molay ya lo entendía, lo que simplemente le hizo preguntarse cuál era su plan. Quizás era tan simple como la necesidad de mudarse a cualquier otro lugar, pero si ese era el caso, Louise no tenía ganas de correr más peligro tan pronto. Sin embargo, al menos el hombre seguía siendo cortés con ella. Louise no era estúpida. Sabía que sus palabras tendrían un efecto en la percepción que la gente tenía de ella después de lo de anoche, pero no era del todo como esperaba que fuera. De todos modos, los recién llegados de Mozart y Antoinette no tenían mucha impresión de ella de antemano. Se dio cuenta de que después de la noche anterior la estaban observando a su manera. Decidir si fue o no un arrebato de ira o si ella era alguien a quien preferirían dejar y ahorrarse la molestia. A Louise no le importaba mucho eso, pero era muy consciente de que necesitaba mostrar gratitud por su rescate, por lo que estaba dispuesta a ser más agradable con ellos si deseaban tener la oportunidad de hablar. Por supuesto, Molay era profesional en lo que parecía ser su estilo. Él no actuó fuera de lugar de ninguna manera significativa, y aunque su mirada sobre ella parecía compartida ahora, era algo que podía ignorar en su mayor parte. Bien podría ser que no estuviera complacido con sus insultos de anoche al considerar su historia como templario, pero parecía haber decidido que la tarea en cuestión era más importante. Jeanne fue como se esperaba. Se mantuvo alejada de Piojo incluso por la mañana, ya que había dormido al otro lado del campamento. Ni siquiera se volvió para mirar a Louise, salvo una mirada que había captado casi por casualidad. Muy bueno. Si se mantenían alejados el uno del otro, sería mucho mejor. Puede que Louise haya prometido intentar no crear más discordias, pero no le gustaba la idea de confiar en el llamado santo. Aunque, quizás fue Mash quien la sorprendió y molestó más. Desde la noche anterior, Mash la había mirado diferente. Como si no estuviera segura de qué hacer con Louise, pero lo que había decidido era menos que halagador. Louise no siempre fue la mejor leyendo a la gente. Tenía formación en ello, pero comprender las emociones de las personas siempre había sido un defecto suyo, podía admitirlo en privado y, sin embargo, las demás eran extrañamente fáciles de discernir. Como si nunca hubiera tenido que hacerlo, o nunca hubiera aprendido a hacer nada más que usarlos en la manga. Mash la miró con algo que rayaba en una extraña mezcla de cautela y griega. Decepción. Fue esa última idea la que le dolió peor, pero Louise no entendía del todo por qué la opinión de Mash importaba tanto. Aún así, sabía que sería problemático y, lo que era peor, no estaba segura de cómo rectificar el problema en ese momento. Ella reprimió un suspiro. Por ahora, solo tendría que lidiar con la ira y concentrarse en la situación actual lo mejor que pudiera. Deberíamos empezar a movernos ahora. Molay le dijo, sujetando su espada a su cadera mientras lo hacía. Lyon no está muy lejos. Si mantenemos un ritmo constante, deberíamos llegar allí en algún momento de la noche.
También podríamos estar más seguros durante el día, considerando que nos daría más tiempo para detectar y evitar una fuerza enemiga invasora. Seguirá siendo doloroso. Mordred concedió. Por lo que sabemos, tienen Wyverns patrullando los cielos en todo momento. Sin mencionar que al menos tienen que tener una idea de hacia dónde vamos, ¿verdad? Es cierto, pero lamentablemente no podemos hacer nada al respecto. Solo podemos hacer nuestros propios planes y llevarlos a cabo lo mejor que podamos, considerando que no sabemos cuál será el próximo movimiento del enemigo. Entonces tal vez pueda ayudar con eso. El acero silbó cuando las espadas fueron desenvainadas y Louise se quedó helada cuando una figura femenina entró en el campamento a menos de 5 pies de ella. La mujer es una sirvienta, tenía las manos levantadas en un gesto de paz, pero Louise no se sintió mejor por eso. Ella reconoció la había visto hacía apenas unas horas, atacándolos. La Santa Marta, su enemiga. Un enemigo que les estaba dando una leve sonrisa incluso cuando Louise fue empujada detrás de Mash mientras la otra chica levantaba su escudo con cautela. Bueno, entonces, Antoniette resopló bruscamente. Supongo que eso significa que no podemos quedarnos aquí mucho más tiempo. Los demás seguramente estarán en camino si aún no han entrado al bosque para rodearnos. No exactamente. Marta tarareó, balanceándose sobre las puntas de sus pies casualmente incluso cuando estaba rodeada de sirvientes dispuestos y listos para matarla. Estoy aquí solo en realidad. Un explorador, por así decirlo, enviado aquí para encontrarte e informar a mi maestro de tu posición. Y caminaste directamente hacia nosotros. Mozart se inclinó hacia adelante y Louise se dio cuenta de que era el único que no se había levantado para luchar ante la llegada del santo. Más bien, se inclinó hacia adelante y apoyó la barbilla en la palma de la mano. ¿Por qué es eso exactamente? Es posible que tengas algún otro motivo para estar aquí. Pero por supuesto. Marta sonrió. Mi origen espiritual puede verse alterado por la locura, pero no tengo una voluntad tan débil como para olvidar mis creencias y mi moral así como así. Así que no estoy aquí para pelear o matar a ninguno de ustedes, sino para advertirles. Luisa frunció el ceño. Antes no parecías dispuesto a ayudarnos en absoluto. ¿Cómo podríamos confiar cualquiera de nosotros en tu supuesta moral después de que intentaste matarnos? Marta se encogió de hombros con facilidad. Mi maestro había dado una orden. Era mejor seguir adelante y esperar una mejor oportunidad cuando sus ojos no estuvieran puestos en mí. Sospecho que después de esto volveré al trono o me someteré a una compulsión más fuerte con esos sellos de mando suyos. ¿Tiene sellos de mando? ¿Como un maestro? Román intervino con un tono de sorpresa. Por supuesto que sí. De lo contrario, no llamaría a esa chica retorcida mi maestra. Puede que sea poco convencional que un Servant posea él, pero ella tiene el Santo Grial actuando como su fuente de maná que le permite romper algunas reglas, pero eso no es por lo que vine a pelear contigo. Louise compartió una mirada con los demás. Insegura, ella asintió. Muy bien entonces. Cuéntanos qué viniste a hacer aquí. Gracias. Ella inclinó la cabeza y los miró a todos con una expresión sombría. Mi maestro tiene la intención de quemar a Lyon hasta los cimientos, y debes llegar antes que ella si tienes alguna posibilidad de vencerla. TCH, estás bromeando, ¿verdad? Mordred fulminó con la mirada, levantando su espada una pulgada más arriba como si amenazara con decapitar a Marta. Confiar en que no lucharás contra nosotros aquí es una cosa, pero esperas que entremos directamente en una pelea con ella sabiendo que nos superará en número con cualquier ejército que traiga con ella. No tienes otra opción. Marta negó con la cabeza. Porque los Wyverns y los no muertos son la menor de tus preocupaciones, no, la verdadera amenaza para ti en este momento es su familiar personal, la bruja dragón comanda al gran dragón Fafnir. No puedes hablar en serio. Román se quedó boquiabierto, solo para ser apartado por Da Vinci. Invocar una bestia como esa no debería ser posible aquí. Ella protestó. Incluso con una fuente de energía como el Grial con la que trabajar, llamarlo a un país fuera de su leyenda, y mucho menos controlarlo, no debería ser posible para alguien que, hasta donde yo sé, ni siquiera es un caster servant. Bueno, ella tiene un sirviente así a su espalda, admitió Marta.
Uno que en particular tiene afinidad con la invocación de criaturas peligrosas, sin mencionar que la bruja tiene una extraña afinidad con los dragones, junto con los míos. Ella lo usó para dibujar al dragón Fafnir aquí. Bien, excelente. Mordred gruñó. Sabemos que ella tiene un monstruo que será un problema para nosotros, pero eso no explica por qué iríamos a algún lugar donde podría estar después de saber eso. Porque Lyon alberga a alguien que puede derrotarlo. El santo explicó. De hecho, no hay nadie más adecuado para matar a Fafnir que ellos. ¿Sigfrido? Mash se dio cuenta rápidamente. Es el gran guerrero vinculado a la leyenda de Fafnir, el que los mata en las historias. Espera, ¿están en Lyon? Efectivamente, y la bruja dragón lo sabe. Ha estado esperando hasta estar segura de que podría matar al hombre sin perder a Fafnir en la batalla, pero la aparición y el conflicto con su doble la han hecho dispuesta a correr el riesgo. Atacará la ciudad al anochecer. Quiere negarnos el aliado que podría ponernos las cosas difíciles y los recursos que Lyon pueda concedernos. Molay frunció el ceño. Si ese es el caso, entonces lo único que podemos hacer es detenerla. Si podemos ayudar a Segrave, él puede hacer lo mismo por nosotros a cambio. En efecto. Marta asintió. A partir de ahí, podrás reunirte con más aliados. Los ejércitos franceses que aún resisten a la bruja dragón tienen sus propios sirvientes. Si tienes la intención de luchar, necesitarás incluso tener un cazador de dragones de tu lado. La santa le dedicó una sonrisa torcida que no correspondía a su rostro. El amigo me obligó a manifestar Tarasque por completo, hasta el punto de que incluso si me mataran, seguiría causando estragos, tal vez incluso peor sin mí. O podrías estar mintiéndonos en la cara. Mordred gruñó. Incluso con todo esto, no cambia el hecho de que eres un enemigo y, como dijiste, los hechizos de comando te harían luchar contra nosotros incluso si no quisieras. Entonces, ¿por qué no deberíamos convencerte aquí mismo? Porque estaríamos caminando directamente hacia una trampa que nosotros mismos hemos creado. El grupo se volvió hacia Louise mientras ella fruncía el ceño a Marta. Sus manos se movieron como si estuviera desesperada por alcanzar algo, pero aún así, los labios de Louise se estrecharon en una línea. La bruja dragón claramente quería que interactuaras con nosotros, ya sea que esperara que hablaras o pelearas, no importa, es probable que ella también sea consciente de la posibilidad de que puedas contarnos todo esto. De cualquier manera, estaremos entrando en una pelea en la que tendremos que participar, la única advertencia es cuántos otros factores pueden cambiar las cosas. El ceño de Louise se hizo más profundo. Avanzar corriendo para encontrarnos con el enemigo nos dejará con una falta de preparación, concentrarnos demasiado en salvar al cazador de dragones nos dejará expuestos a ataques de cosas que no esperamos y matarte, supongo, alertarla sobre nuestra ubicación exacta. Exactamente. Marta de repente aplaudió con expresión complácida. Es bueno saber que puede ser tortuoso, querido maestro. Sí, matarme les dirá a todos exactamente dónde estás, y entonces es posible que ni siquiera se molesten en atacar Lyon y vayan directamente hacia ti en tu camino hacia aquí. Estarías a la intemperie con aún menos posibilidades. Bueno, mierda. Mordred maldijo, envainando su espada de mala gana, incluso mientras miraban al santo a través de su visor. Aún podríamos correr el riesgo. Molay suministró, aunque incluso él estaba guardando lentamente su arma. Deshacerse de un servante enemigo de esta manera sigue siendo una ventaja, pero, supongo que sería demasiado arriesgado con todos nosotros tan al aire libre, deberías partir rápidamente, sin embargo, Santa Marta, para que no decidamos lo contrario. La mujer hizo una reverencia. Gracias siervos y maestro de Caldea. Espero que sepas que incluso si esto es todo lo que pude hacer con la bruma de un hechizo berserker que me lanzaron, estoy agradecido de haber podido ayudar a la humanidad. Espero que en un futuro no muy lejano puedas matarme cuando sea necesario. Con su parte dicha, se giró y regresó al bosque del que había aparecido, sin duda para reagruparse con el enemigo. Aunque antes de desaparecer por completo, se detuvo. Se giró lo suficiente como para mirarlos por el rabillo del ojo. Hay una última cosa que advertirte, aunque ya se ha implementado un hechizo de comando para evitar que revele sus identidades, la bruja dragón no es la única que lidera esta destrucción. Si quieres tener alguna posibilidad de establecer si las cosas van bien, entonces debes tener cuidado con dos más. La reina y el emperador.
Y luego se fue, desapareciendo de la vista. Y esperaron, y esperaron, y esperaron, listos para que llegara un ataque justo cuando bajaran la guardia, para que ella regresara en una carrera violenta, o para que aparecieran más enemigos de la maleza, pero, nada. Y al darse cuenta de esto, hubo un estallido de movimiento. Tenemos que irnos ahora, ordenó Molay, tomando lo último de lo que necesitaban, mientras el resto se apresuraba a hacer lo mismo. No podemos perder el tiempo moviéndonos a velocidades humanas normales, escutió Mordred mientras avanzaba. Oí Mash, lleva al maestro en tus brazos y corre lo más rápido que puedas, ¿entendido? Luisa parpadeó. Espera, ¿qué estás? Dejó escapar un grito cuando fue levantada sin ceremonias en los brazos de Mash en lo que apenas podría haber pasado por un acarreo nupcial. Por favor, senpai, asegúrate de abrazarme mientras nos movemos, dijo Mash, con una repentina expresión de determinación en su rostro. Louise ni siquiera tuvo tiempo de responder. En un momento, estaban parados alrededor de los restos de la fogata y al siguiente estaban desdibujando a velocidades ridículas. Los brazos de Louise rodearon el cuello de Mash, presa del pánico, mientras el viento azotaba su cabeza, su cuerpo presionado por una fuerza repentina mientras los Erwans salían disparados. Se movían tan rápido que le quitaban el aire de los pulmones, incluso Mash era tan deslumbrantemente rápida aquí, con su escudo descartado y enfocado en cubrir el terreno en lugar del combate, era fácil ver cómo podría haber superado a un caballo, más bien, ni siquiera un caballo normal en ayunas podría haber esperado ser una décima parte de su velocidad. Y, sin embargo, seguía siendo una de las más lentas. Solo Mozart y Jeanne iban a su velocidad, mientras que los demás avanzaban más y más con cada salto masivo, sus pies apenas saltaban sobre la tierra antes de cubrir cientos de metros por segundo. Louise ni siquiera entendió cuando abandonaron el bosque. Había parpadeado en algún momento al principio cuando intentaba orientarse y luego los árboles a su alrededor desaparecieron y fueron reemplazados por las llanuras onduladas de Francia. Tendremos que actuar rápidamente una vez que lleguemos. La voz de Mozart sonaba tan clara en sus oídos como si no se moviera tan rápido como para que el viento rugiera en sus oídos. Ella lo miró mientras él aceleraba y, en la imagen borrosa, pudo distinguir una luz brillante cerca de sus manos, probablemente algún método de comunicación con ellas a través de esos sonidos mágicos suyos. Luchar contra sus fuerzas habituales no sería un problema para un grupo de este tamaño, pero contra un dragón podríamos tener problemas. No entiendo. Louise tuvo que preguntar, la ardiente necesidad de entender lo que estaba pasando se abrió paso. ¿Cuál es la diferencia entre los wyverns con los que hemos estado tratando y estos dragones? ¿En qué se diferencian? Nada en el sentido biológico, fue la respuesta, sorprendentemente, de Mordred. Echa un vistazo a un libro de cualquier parte del mundo y todos tendrán el nombre dragón para algún tipo de bestia. En realidad, cosas como los wyverns son solo subespecies menores de dragones de todos modos, pero cuando alguien llama dragón a un monstruo y sabe de lo que está hablando, entonces el término dragón no es una referencia a su especie, sino a su título. Un dragón es un nivel mucho más allá de su kin, mucho más allá de cualquier cosa que la gente normal pueda enfrentar, y mucho menos luchar. He oído hablar de Fafnir a través de historias. Si se trata de algo parecido a Vortigern, entonces, en realidad suena emocionado, señor caballero. Antoinette comentó, mirando al caballero con leve sorpresa. Claro que soy yo. Mordred se burló. Si hay algo con lo que sueña un caballero es matar dragones. Todos fueron solucionados cuando entré en el título de caballero, aquí está la nueva oportunidad de solucionarlo. Cualquier otra cosa que se pudiera haber dicho fue arrastrada por el viento mientras cada Servant avanzaba con una nueva ráfaga de velocidad. Louise sabía que esto ni siquiera era tan rápido como podían ir. Estaba segura de que desde una perspectiva exterior, todavía habría podido detectarlos incluso si nunca hubiera tenido la oportunidad de reaccionar en el sentido más estricto. No se movían tan rápido como para volverse literalmente invisibles para ella. No estaban desapareciendo de la existencia como ella los había visto capaces de hacer. Se estaban conteniendo, se dio cuenta rápidamente. No solo porque Mash era más lento que el resto de ellos si realmente se esforzaban gracias a que todavía eran extremadamente nuevos en el uso de sus nuevas habilidades, sino porque si Louise se veía obligada a soportar velocidades más rápidas. Que esto, era probable que ella no fuera capaz de manejarlo.
Ahora apenas podía manejarlo. Le temblaban los brazos y las piernas, tenía la visión borrosa y le rugían los oídos. Incluso mientras agarraba a Mash, podía sentir sus dedos temblorosos amenazando con dejar de sujetar a la otra chica. Louise tuvo que reprimir el impulso de apretar los dientes por si se movían de manera repentina y terminara rompiéndolos, pero eso no le impidió sentir la frustración que conllevaba. Ella era la responsabilidad en esta situación. La que los retenía cuando probablemente ya podrían haber cubierto la mayor parte de la distancia hasta Lyon en los 10 minutos que llevaban corriendo si no tuvieran que tener en cuenta a ella, y tenían que hacerlo porque ella ya casi había murió ante ese sirviente asesino porque no había estado preparada. Débil. Todo ello la hacía sentir débil e inútil cuando no podía permitírselo. Ella no podía permitir eso, podía aceptarlo. No podía simplemente permitirse ser la niña inútil y convertirse en el desafortunado objetivo que podría derrumbar todo esto ante el más mínimo desliz. Necesitaba ser más que eso. Ella necesitaba hacerlo. No muestres debilidad. Su propia voz le susurró desde dentro de su mente. No muestres dudas. No te inmutes. Sea como inflexible. Sé como el acero veo humo. Mordred gritó de repente y todos los ojos se dirigieron a la dirección de los caballeros. Efectivamente, todavía a lo lejos había columnas de humo negro elevándose en el aire, todavía lo suficientemente cerca del suelo como para sugerir que eran frescas. Llegaron tarde, pero el ataque apenas había comenzado. Trata con los perseguidores primero, ordenó Molay, desenvainando su espada con un silbido plateado. Priorizar la protección de los residentes que huyen y mantenerse conscientes de la amenaza mayor. En el momento en que alguien sienta a la bruja dragón o a sus sirvientes, debemos ser advertidos. Pondremos todos nuestros recursos adicionales en supervisión. Les dijo Roman. Molay asintió. Comprendido. Entonces el resto de ustedes, váyanse.